Bueno, en espíritu navideño, en balances y a la expectativa de anuncios, frente a la asunción del nuevo gobierno, con las medidas, con el paquete económico que envían al Congreso, con un montón de repercusiones acerca de las primeras medidas que tuvieron que ver con las retenciones, que tuvieron que ver con la doble indemnización y que ahora tienen que ver con el bono para jubilados. Lo estábamos conversando con los riocuartenses en la calle recién, entre otras cuestiones, ¿no? La baja de los medicamentos, entre otras cuestiones, decíamos recién, gente muy preocupada porque claro, sube Spotify, por ejemplo, entre otras cosas. O Netflix. Claro. Pero hay cosas muy importantes que van a ser anunciadas en breve por el ministro de Economía. Estamos a la expectativa. Mientras tanto, vamos a analizar con un amigo de la casa, como es el señor Flavio Guicchieri. Así es. Economista. ¿Economista o contador? Economista. Economista, porque casi te decimos feliz día. Sí, pero no somos lo mismo. Ah, bueno. No somos hay unas 10, 15 materias, más o menos. Sí, lo que pasa es que después el enfoque que tiene la carrera es completamente distinto. El contador está mucho más acotado, el economista tiene una diversidad de temas. Más amplio. Que después, obviamente, hay muchos contadores que han sido muy hábiles y terminan haciendo la tarea del economista. Y el administrador más acotado todavía. Es un área, digamos, que tiene más vasos comunicantes con economía que con contador. ¿Por qué? Porque aparece la administración de las empresas o de las organizaciones. El contador generalmente ha estado más asociado al rol técnico, un rol tributario, de liquidación de impuestos. Entonces, bueno, la cuestión impositiva es que es tan caótico, ¿no? Pensar que vencimientos, ganancia, IVA, estas cosas que hay que estar en una actualización permanente. El economista es como un perfil más social, ¿no? Sí, un perfil más macro, ¿no? Es más un perfil filosófico, con lo cual eso hace de que sea una carrera no muy atractiva porque tiene una complejidad de análisis mucho más amplia que las otras dos. Las otras están mucho más acotadas. En cambio, el economista tiene que tener una mirada mucho más amplia. Y ahí, digamos, confluyen no solamente la economía, sino la sociología, la epistemología, entonces la ciencia política. Claro. Entonces, es mucho más complejo el análisis o el rol del economista que el del contador o el administrador. Bueno, entonces tenés más desafío ahora de analizar ahora con todo esto que nos acabas de mencionar. Sí. El escenario que estamos viviendo hoy, ¿no? Con el nuevo gobierno, con el anuncio que se sabe hasta el momento de estas nuevas medidas, las que están frenando de ser anunciadas en breve, en esta semana. ¿Cuál es tu percepción acerca de esto? Mira, Paula, Alberto asumió con una herencia más grande que la que tuvo Macri. Por ende, yo creo que lo que está haciendo Alberto es no solamente construir poder propio, es decir, acá la gestión del presidente va en múltiples direcciones. Por un lado, resolver los problemas cotidianos, los problemas de largo plazo, sino que también tiene que construir su propio esquema de poder. Alberto es un hombre que llega con votos prestados casi un 70% por Cristina y los otros prestados por Massa. Entonces debe construir su poder. Entonces creo que él, por un lado, bien o mal, está dándole una interpretación a los problemas que tiene la economía. Bien o mal, cada uno, al ser afectado de una forma u otra por las medidas que se van a tomar, va a estar a favor o va a estar en contra. Tiene que dar respuesta afuera, tiene que darle respuesta a los acreedores externos, al Fondo Monetario Internacional y a los bonistas. Por ende, si a ellos les va a decir, miren, no le podemos pagar, vamos a solicitar un periodo de gracia, una quita de capital, una quita de interés, internamente también tiene que pasar la gorra y hacer de que todo el mundo pague. Porque acá hay que distribuir los costos de lo que va a ser la corrección de estos desequilibrios. Entonces yo creo que, me parece, lo tiene que hacer ahora, ya sean buenas o malas las medidas, no hay mucho margen para hacer algo mejor, no hay margen. Es decir, si uno quisiera transformar la estructura impositiva, transformar las grandes políticas de largo plazo, necesitaría 20, 30 o 40 años. Ahora, los problemas los tenés que te explotan mañana. Entonces, yo creo que a partir de lo que es la interpretación que él y su equipo le dan a la realidad, está exponiendo un esquema de solución. En donde, como la gravedad de la crisis es tan amplia, está convocando a que todo el mundo pague una parte de eso. Y creo que eso lo tiene que hacer ahora. No lo va a poder hacer como Macri pensaba hacerlo 2 años después, luego de haber revalidado los votos con las elecciones de medio término. Alberto tiene que hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque los propios miembros de su coalición gobernante le han dicho, nosotros queremos soluciones ahora, no dentro de 6 meses, 1 año o 2 años. Claro, porque muchos cuestionaban y dicen, ¿por qué sale con los botines de punta, con el campo directo, con las retenciones? ¿Qué pasó con las retenciones? Si no lo hacía ahora, no lo podía hacer después. ¿Y qué pasó realmente con las retenciones? ¿La modificó? ¿O es lo mismo que estaba arreglado ya con el gobierno anterior, pero se le quitó el tope ese? Exactamente. Es decir,
Por ahora lo que se hace es actualizar, dentro de lo permitido por la norma, actualizar la retención. Hay indicios de que podría subir los 3 puntos más. Por eso es que está negociando para ver qué tipo de apoyo consigue, particularmente en diputados, a partir de lo que va a ser la entrada del proyecto de emergencia este jueves. Ahora, también hay actuación, también hay exposición pública de ciertos elementos que en privado se dicen otra cosa. Es decir, la violencia o la agresividad o la firmeza que Alberto puede llegar a mostrar como cualquier presidente en público es distinto a lo que se habla puertas adentro. Lo que sí yo creo que me parece que si tiene que hacer el ajuste o si tiene que establecer medidas impopulares, lo tiene que hacer ahora. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo le va a dar esos 2 o 3 meses o 4 meses, que es lo que se llama la luna de miel, para poder negociar. Nadie puede, porque si no, digamos, si alguien no firma, si alguien no da su apoyo, ese va a ser tildado como que es el traidor y va a ser tildado como que por culpa de ese las cosas salieron mal. Entonces ahora todos, en más o en menos, van a dar su apoyo. Ahora, esto tiene patas cortas. Después habrá que pensar si esto alcanza o hay que darle una vuelta de tuerca con otro contexto. Acaba de comenzar Martín Guzmán la conferencia. Flavio, si te parece, compartimos un par de conceptos de lo que dice el ministro de Economía. Las nuevas condiciones, hacer que Argentina se ponga de pie y pueda despegar. Voy a enumerar un conjunto de medidas. Los detalles precisos los verán por escrito en la ley que ya ha sido enviada al Congreso, en el proyecto de ley. Pero hay 4 grandes bloques. El primero tiene que ver con las jubilaciones. El problema de la seguridad social. Ha habido un fenomenal descalabro del sistema de seguridad social en los últimos 4 años. Lo que se hizo con los jubilados es grave. Durante 4 años, en el único año del gobierno anterior en el cual la economía creció, no se compartió el crecimiento con los jubilados. Y ahora tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona. No funciona y desprotege a la población jubilada y desprotege al país como un todo, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo es tomándonos 180 días para reemplazar una fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener niveles altos de crecimiento, por otra fórmula que tiene que ser consistente, que es razonable, ¿sí? Está claro que el modelo fracasó y por eso la población mayor ha sido tan dañada. Así que nos tomamos 180 días para reemplazar la fórmula actual por una nueva fórmula, pero en ese periodo lo que haremos es proteger a los jubilados que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por empezar, estaremos dando un bono adicional para quienes perciben un solo haber mínimo, tomando recaudos para que no se modifiquen las escalas. Será un bono de 5.000 pesos en diciembre y otro bono de 5.000 pesos en el mes de enero. El segundo bloque de medidas tiene que ver con cuestiones tributarias. En el año 2007 se sancionó una reforma tributaria de vuelta, pensada para una economía que iba a crecer. Y la economía no creció. Por el contrario, pasó de un estancamiento a una caída libre. Si queremos resolver la crisis, tenemos que cambiar eso. Si no hacemos nada, los problemas fiscales se van a agravar. Y si se agravan los problemas fiscales, se agravan todos los problemas de consistencia macroeconómica. Así que estamos tomando medidas para evitar un deterioro de la macroeconomía y un deterioro de la situación de la gente. No podemos permitir que el déficit crezca. No tenemos cómo financiarlo. Y si dejásemos crecer el déficit mucho y recurriésemos a emisión monetaria para financiarlo, eso sería desestabilizante. Nosotros no somos imprudentes, ¿sí? Justamente venimos a traer responsabilidad y a tranquilizar a la economía argentina. Y al mismo tiempo reconocemos que no le podemos pedir más a quienes están en una situación desesperada. Por lo tanto, vamos a tomar un conjunto de medidas tributarias con esos lineamientos. Parte de lo que se hizo fue, en el año 2015, bajar los impuestos más progresivos, el impuesto a los bienes personales. Nosotros volveremos a las alícuotas del año 2015. Y además, tomamos medidas que buscan fomentar la repatriación de capitales. Se va a agravar la tenencia de activos financieros de argentinos en el exterior, pero
va a haber un sistema para alentar a que esos capitales vuelvan. Si una fracción de esos activos en el exterior en un determinado año regresa al país, esa alícuota adicional no se cobra. Esto es parte de un proyecto nacional, ¿sí? Nosotros, para poner a la Argentina de pie, tenemos que tener un proyecto nacional propio con capacidad de ahorro y capacidad de generación de capital propio. Como parte de este proyecto nacional, también necesitamos recuperar nuestra moneda y el ahorro en activos en nuestra moneda. Y por ello estamos eliminando el impuesto cedular. El impuesto cedular que grava al ahorro en activos en pesos. Así como eliminamos un impuesto para fomentar el ahorro en pesos, también necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que nosotros no producimos, que son los dólares, y que no hemos generado. El país se endeudó brutalmente en los últimos 4 años, pero no utilizó esa deuda para generar mayor capacidad productiva que nos permita hoy contar con las divisas para sostener niveles altos de gasto en dólares. Es la realidad en que vivimos, ¿sí? Esta es la profundísima crisis económica y social que estamos atravesando. Y hay que reconocer esta realidad, todo el mundo la reconoce, ya lo hemos dicho, la reconocen el FMI, la reconocen los acreedores, la reconoce todo el país. En ese contexto en que no hay dólares, imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas y el 70% de ese impuesto, de la recaudación de ese impuesto, estará destinado a financiar la seguridad social, que, como dijimos, ha sido tan dañada en los últimos años, y el 30% de ese impuesto estará destinado para obras de infraestructura y vivienda, que son necesarias para una Argentina solidaria y para una Argentina que se reactiva, para una Argentina que produce más y genera trabajo. Y en este contexto de una crisis económica y social tan profunda, necesitamos de la contribución de todos los sectores que pueden contribuir a resolver la crisis. Esta administración reconoce la importancia estratégica del sector agropecuario, un sector que ha sabido exhibir dinamismo en la generación de divisas, un sector que es muy importante para el desarrollo de Argentina, ¿sí? Pero al mismo tiempo necesitamos una economía estable. La estabilidad es una condición necesaria para el buen funcionamiento de todos los sectores de la economía, incluyendo al sector agropecuario, ¿sí? Y por lo tanto por la necesidad de tener estabilidad como de sentar nuevas condiciones para el desarrollo económico sustentable, fomentando la generación de valor agregado, lo que planteamos es iniciar un diálogo sobre la base de nuevas condiciones para modificar el esquema de retenciones. Con estas medidas no se están modificando las retenciones, pero sí se sientan nuevas condiciones modificando los topes de las retenciones. En particular, se modifica el tope para las retenciones a los porotos de soja, aumentándolos en 3 puntos porcentuales, pasando de 30% a 33%. Y con el trigo de maíz lo mismo, un aumento de 3 puntos porcentuales en los topes, pasando del 12 al 15%. Asimismo, limitamos las retenciones a los productos agroindustriales, que son fundamentales para la generación de valor agregado, a una alícuota del 5%. Se dispondrá también un reintegro del impuesto al valor agregado para los sectores más vulnerables. Y también estamos dando lugar a un plan de regularización de deuda para las pequeñas y medianas empresas y para las entidades civiles sin fines de lucro. Esto es lo mismo que le estamos pidiendo a los acreedores externos en la negociación de la deuda pública. Esto parte del principio de que es imposible que una empresa que está en una situación de gran ahogo de deuda se pueda recuperar. Quien está ahogado por la deuda necesita alivio. Y nosotros lo que estamos con estas medidas haciendo es disponer un plan para que esas empresas tengan alivio, tengan nuevas condiciones que les permitan volver a
producir, a crecer y generar trabajo, ¿sí? Que por supuesto es uno de los objetivos más importantes de todas las medidas que estamos aquí tomando. El tercer bloque de medidas tiene que ver con el esquema tarifario. Lo que se hizo con el esquema tarifario dispuesto por el gobierno anterior para resolver situaciones que debían ser resueltas fue de un enorme deterioro. Se agravaron las situaciones que tenían que ser resueltas. Básicamente se afectó muchísimo a la situación de la gente y de las empresas. Contribuyó al deterioro productivo que está viviendo Argentina hoy. Lo que nosotros estamos planteando es un nuevo marco general, integral, para rediscutir el esquema. Vamos a tener un plazo máximo de 180 días para cambiar el esquema tarifario por otro esquema que tenga un balance adecuado entre los objetivos de protección social, condiciones adecuadas para la producción y condiciones que fomenten la inversión en energía. La inversión en energía es fundamental. Un país que no produce energía no puede sostener su crecimiento. Pero tenemos que tener todos estos objetivos bien balanceados y alcanzar un equilibrio. Y en estos tiempos de tan alta volatilidad, en el que el país ha quedado rehén del funcionamiento de los mercados financieros internacionales y que nosotros queremos sacar al país de ese lugar, es importante la flexibilidad. Por eso planteamos un plazo máximo de 180 días y trataremos de resolverlo lo antes posible en función de cómo vaya evolucionando la economía en general y la situación social. En ese esquema, en ese plazo máximo de 180 días o de hasta 180 días, se mantiene la postergación de los aumentos tarifarios. El cuarto bloque tiene que ver con un tema central para resolver la crisis, que es la deuda pública. El proyecto de ley busca facultar al Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante las gestiones necesarias para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública, incluyendo la deuda pública externa, ¿sí? Y volvemos al punto de que ha habido un brutal aumento de la deuda en Argentina. Y cuando un país aumenta tanto sus niveles de deuda, pero no utiliza esa deuda para invertir, esos fondos para invertir en fines productivos, pasa lo que nos pasa hoy. Pasa que tenemos un descalabro económico y social. Y si no sacamos al país de esa situación, si quisiéramos forzar algo que no se puede, que es pagar unos niveles de deuda que son insostenibles sin unas políticas de deuda adecuadas, la situación se empeoraría. Y por eso necesitamos de políticas de deuda que estén alineadas con el objetivo de la recuperación económica. Hay que definir cuál es el sendero de resultados fiscales primarios y de resultados comerciales que son consistentes con una Argentina que frena la caída y que se pone de pie. Y que al ponerse de pie sí genera capacidad de repago para hacer frente a los compromisos que asumamos. Nosotros queremos hacer promesas que se puedan cumplir, ¿okay? Y como parte de eso necesitamos gestionar la sostenibilidad de la deuda pública. Estamos aquí justamente para resolver esta crisis tan profunda y para tranquilizar a Argentina. Todas estas medidas, cada una de ellas, están pensadas como parte de un programa integral. Están todas interconectadas y estamos teniendo mucho cuidado en resolver todos los desequilibrios, redefiniendo prioridades, aliviando la situación de la población que está en una situación de mayor vulnerabilidad, pero al mismo tiempo respetando la consistencia macroeconómica, ¿sí? Esto es parte de un programa integral que está muy cuidado. Y esto es parte de un esfuerzo que va a ser persistente. Necesitamos esfuerzos decididos y que tengan continuidad en el tiempo para resolver lo más rápido posible esta situación, para frenar lo más rápido posible la caída. Y por eso tomamos estas medidas en este momento. Buscando darle a Argentina un manto económico, un conjunto de condiciones que le permita a la sociedad
vivir en un ambiente que es más tranquilo, que es muy diferente del ambiente en el que hoy está creciendo la gente que vive en nuestro país. Gracias y abrimos para espacio de preguntas. Sí. Bueno, ahí estaba, justo cuando empezaban las preguntas de los periodistas, las medidas que se conocían, básicamente, que se conocieron en el día de ayer. Flavio, ¿qué te parece? No, yo creo que el ministro ha salido urgido a poner la cara en el sentido de que este paquete se iba a enviar ayer por la tarde y se va a enviar el jueves. ¿Qué es lo que hay detrás? Negociaciones muy prolíficas a nivel político para que el proyecto sea votado. Entonces lo que están haciendo es, por un lado, negociar, pero por otro lado decirle, bueno, esto es lo que vamos a tratar en esencia. Como bien decían ustedes, no hay medidas, salvo el aumento en las retenciones a la soja y al trigo, lo demás era lo que todo el mundo sabía. Dudo de que sea un plan integral. Me parece que, como también hay demandas para mostrar un plan integral, sobre todo por lo que ahora es la oposición, y sobre todo por quienes son los economistas más importantes del país, el ministro está diciendo esto es parte de un plan integral. Me parece que es un conjunto de medidas de emergencia para poder salir de lo que es este contexto. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando se salga de esto, vamos a tener que pensar en ver cómo se crece. Las medidas están apuntando a ¿qué? A resolver el tema de la soja, o de la recaudación, a darle cobertura a los sectores de menores ingresos, mejorándole relativamente su situación económica, congelando tarifas y renegociando el tema de la deuda. En ese contexto, es un paquete de muy corto plazo. Paliativo, decimos. Es paliativo y en alguna medida lo que hace es tratar de generar, lo que él bien hablaba, una cierta sensación de que los problemas están siendo atacados y que se va hacia la consistencia macroeconómica. Él, a pesar de ser un economista de la izquierda americana, no de la izquierda argentina, está diciendo, guarda, esto no es diversión, esto no es cualquier cosa. Tenemos que reducir el déficit fiscal y tenemos que arreglar los problemas del país. Es decir, no podemos emitir en exceso porque esto es lo que ya muchos sectores detrás del kirchnerismo eran los que estaban diciendo. Entonces me parece que lo más importante es esta cuestión. Repartimos el costo del ajuste, pero hay una sensación o hay una filosofía de que el equilibrio macroeconómico debe ser restaurado. No se olviden de que, no dijo acá el ministro, pero que el gobierno está pensando en tener el año que viene un nivel de déficit fiscal primario del 1%. Eso es lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional para comenzar a hablar. Entonces todas las medidas, el aumento de las retenciones y todo lo demás van en dirección de que a seducir al Fondo Monetario Internacional porque el país necesita tenerlo al fondo. ¿Para qué? Para poder arreglar con los acreedores privados. Si bien no lo mencionó, pero por supuesto que es un tema que está tremendamente recurrente, con la inflación, ¿qué se tiene que hacer? Porque cuando asumió, sí, habló de un periodo de desinflación que iba a ir bajando paulatinamente, que no iba a ser todo de manera abrupta, que era terminar el año que viene con cerca de un 40%, comparando el 50 y tanto de ahora. ¿Qué se tiene que hacer exclusivamente con la inflación? Mira, en el corto plazo la inflación depende de un montón de fenómenos. A largo plazo siempre es un fenómeno monetario en todas partes del mundo. Depende de la emisión de dinero. ¿Por qué? Porque todos los problemas que inciden en el corto plazo, a la larga se traducen en mayor inflación. ¿Y cómo? Mayor emisión de dinero. Entonces, las dos variables van de la mano. Ahora, en el corto plazo, ¿vos creo que tenés que hacer? Tenés que reducir el déficit fiscal, tenés que controlar las tarifas, tenés que controlar el gasto público, tenés que alimentar o ver cómo se financia el gasto público. Es decir, tenés un montón de elementos que te alimentan. Si todo eso se corrige, el país no solamente que va reduciendo la tasa de inflación, sino que va generando grados de libertad desde el punto de vista de la confianza que tienen los argentinos para ahorrar en pesos, no en dólares, no sacar los ahorros del banco, sino dejarlos en el banco. Los empresarios comienzan a invertir más. Las inversiones de afuera que antes no venían, ahora comienzan a venir. Con lo cual, resolver eso es lo que te permite después crecer. Ahora, el problema es que en el corto plazo, resolver esto, ¿qué es lo que quiere decir? Vos tenés mucho gasto público y no lo vas a tener. Vos pagás pocos impuestos, vas a pagar más. Entonces, el problema es quién paga el déficit fiscal, quién paga el gasto público y quién paga la recaudación. Eso es lo que no se termina de resolver y tiene 70, 80 años de falta de discusión. Entonces, mientras vos no resuelvas eso, no podés pensar en lo otro. El ministro, ¿qué es lo que está diciendo? Miren, nos vamos a tomar 180 días para rediscutir un esquema tarifario nuevo, de impuestos, de retenciones, con lo cual, ¿qué es lo que le está diciendo ahora? Muchachos,
por favor, apruébenme esto porque es la emergencia. Claro. ¿Da tranquilidad que Guzmán hable así como hable, con ese tono cansino, pausado, como recontraestudiado de lo que dice, o es una cuestión periférica? Yo te diría que es periférica. Hay que ver las medidas en detalle y hay que ver cómo económica y políticamente esto se va a procesar. Es decir, hay que ver si los que tienen que pagar van a pagar y hay que ver si los que esperaban demandas de mayor gasto público o de mayor contención se van a conformar con lo que van a recibir. Es decir, el gobierno va a pensar en una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, pero la mayoría de los analistas dicen la fórmula de Macri va a ser mejor que la que va a terminar dando este gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene que desindexar a las jubilaciones, tiene que desindexar los salarios. Vamos a ver qué es lo que pasa en marzo, cuando todos los sectores que perdieron con Macri vengan ahora a decir a Alberto, bueno, Alberto, mirá, compensame por lo que pasó, y Alberto no le va a poder decir eso. ¿Por qué? Porque si le dice eso, está metiéndole una inercia inflacionaria para la inflación del año que viene. El gobierno está pensando en una inflación del 30% para el año que viene, con lo cual fíjense lo que va a tener que hacer para que este año vamos a llegar al 50-55, ser la mitad el año que viene. Entonces, tiene que meter toda la carne en el asador. ¿Por qué? Porque en febrero y marzo vienen las paritarias de todos los sectores. Con lo cual, si no es hábil ahora en manejar esto políticamente y en que todo el mundo se trague el sapo, esto es, para que las paritarias no sean las que quieren los sindicatos, sean más bajas, los jubilados se van a tener que conformar con menores ajustes, la gente de campo va a tener que pagar mayores retenciones, la clase media va a tener que pagar más por todos los servicios que recibe, los que quieren viajar afuera van a tener que pagar un 30% más, con lo cual hay una distribución del costo. El dólar turista, por ejemplo, y en un rato vamos a hablar con algunos de los agencieros que están preocupados por lo que significa esto. ¿Pone en peligro fuentes de trabajo? ¿La gente va a dejar de consumir el viaje al exterior? ¿Va a dejar de consumir en dólar extranjera? ¿O es simplemente un paliativo temporal y no tiene tanta injerencia? Mira, Pablo, yo creo que, o sea, el que viene viajando afuera regularmente lo va a seguir haciendo. Y es más, una alícuota de un 30% te pone hoy al dólar a cerca de 80 pesos, que es lo que más o menos uno cree que debería ser el valor. Con lo cual no está tan mal, diríamos eso. Lo que sí, ¿cuál es el problema de esto? Aquellos sectores marginales que pensaban viajar por primera vez, seguramente eso no lo van a hacer. Con lo cual sí, el sector se te va a contraer. Entonces, pongámoslo en esta cuestión. Este es un paquete de emergencia para frenar la caída. No es para crecer. Podrá mejorar en algo la situación económica de los sectores más perjudicados, pero lejos estamos de decir, bueno, este año vamos a crecer el 5%. Frena la caída, comienza a haber algún tipo de recuperación económica, es decir, este año vamos a estar terminando con entre 2 y 3% de caída del PBI, el año que viene terminaríamos con 1 o con 0. Pero esto no quiere decir de que dentro de 2 meses o 3 meses vamos a estar ya creciendo. Si vamos a recuperar algo, recién lo vamos a ver en el segundo semestre del año que viene. O sea, esto es también, la gente, téngale paciencia a esto, porque así como no le tenía paciencia a Macri, también va a tener que ver qué es lo que va a hacer con Alberto. Esto no es un juego de magia que se puede resolver de un día para el otro. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables que están en el medio que hay que acomodar. Entonces, fíjense ustedes que si, como mínimo, la negociación con los acreedores lleva 4 o 5 meses, va a parar todo lo demás. O sea, el gobierno ha dicho, en marzo vamos a enviar un nuevo proyecto de presupuesto, en marzo. Con lo cual, si va a ser así, en marzo debería estar arreglado ya el tema de la deuda. Ahora, todavía no han viajado afuera para poder arreglar. Están hablando. ¿Y esto qué es lo que va a implicar? Va a implicar de que, bueno, todo el mundo va a chillar. Todos vamos a chillar. Ahora, el tema es cómo el gobierno, como un actor que articula voluntades, logra generar que el reparto de la carga de la situación sea más o menos equitativa o razonable para todo el mundo. Entonces, si es más o menos razonable, todo el mundo va a pagar, todo el mundo va a aceptar. ¿Por qué? Porque otra salida no hay a esto. Bueno. Brevemente, Flavio, Sí. ¿el año que viene un dólar a 100 es descabellado? No. No es descabellado porque hay que ver cómo esto se va a manejar políticamente. Si el gobierno tiene, y en el marco de un contexto como el cepo que estamos teniendo, es probable de que a su vez el dólar nominal podría bajar. ¿Por qué? Porque estás cortando todas las bocas de abastecimiento de divisas.
Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer eso? Es probable de que si las exportaciones son más o menos buenas y el clima no juega en contra, es probable que aún te logre bajar el dólar oficial. Ahora, eso no va a decir que vos vas a poder comprar dólares libremente como lo hacías antes. Vas a tener que ir al mercado negro. Y en el mercado negro sí puede llegar a 100. En el mercado negro sí puede llegar a 100. Entonces, hay que ver cómo esto se procesa. No sabemos cómo va a estar el dólar en enero o febrero, menos un año a la vista. Pero yo te diría que en este marco, la economía siempre acusa impacto. Si no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Y si el dólar no se sube, eso va a tener otros impactos que si el dólar subiera. Entonces, me parece a mí que este es un plan de 6 meses y luego de arreglado todo esto, uno puede recién comenzar a ver de que el gobierno va a estar presentando otro esquema, sí, ahí sí, de consolidación económica, de construcción política y de reposicionamiento del país en términos de producción y empleo. Frenar la caída y después vemos cómo crecemos. Después vemos cómo crecemos. O sea, me parece que el gobierno no le queda otra. O sea, a mí me gustaría otra cosa. Pero lo que pasa es que otra cosa implicaría otro esquema de poder. Y este es un presidente débil. Es un presidente que de vuelta no tiene votos. Entonces él no solamente que tiene que abastecer las demandas que les dieron los que lo votaron, sino que a su vez él tiene que construir poder dentro de su propia coalición de gobierno, que como sabemos proliferan las más variadas especies, en donde no todos tienen los mismos objetivos y las mismas necesidades. Entonces, es una tarea difícil para el que le toca a Alberto. Yo, la verdad que estoy esperanzado en que le vaya bien, porque si le va bien a él, le va bien a todos. Pero obviamente que esto no es lo que uno puede llegar a considerar una política consistente de largo plazo. Es solamente un bache muy duro, pero es un bache para el corto plazo. Gracias, Fabio. Gracias por venir. Un gusto y felices fiestas. Bueno, igualmente. La pausa y ya venimos.